Imagina tener agentes que se creen solos y que tú solo tengas que revisarlos. Pues esto es lo que acaba de hacer Retail AI y hoy te mostraré si esto lo cambia todo o si solo es una payasada llamativa. Entonces, directo a la salsa, mira a Conductor, o el conductor para los amigos, como tu asistente de generación de agentes en Retail AI. Y ahora, inciso importante, esto no es perfecto. Y si estás buscando algo autónomo, que haga todo solo, no es así. Aquí tendrías una lista de lo que te dice que te puede ayudar, o con lo que te puede ayudar. Y punto importante, es un sistema y un asesor dentro de cada agente. No tiene ninguna capacidad para manejar nada de afuera, que lo deberían haber puesto, la verdad. ¿Qué me refiero con lo de afuera? Ayudarte a gestionar o configurar los dashboards integrados en Retail, ayudarte a desplegar teléfonos. Y si bien como aquí le puedes preguntar cómo hacerlo y te da directamente la documentación que está bien explicada, pero es en inglés, y alguien sin conocimiento técnico realmente se podría perder. Una vez con este inciso, otra parte sumamente importante. ¿Cuánto cuesta? Pues por el momento en sí no hay una cifra de precio realmente fija. Como siempre con algo así, no esperes que sea súper barato tampoco. Y encima si no sabes cómo realmente utilizarlo, que es lo que te mostraré más adelante, podría llegar a quemarte muchos tokens y también quemarte la cartera. Así que como ves aquí, en un inicio te venía un mensaje original que decía que es gratis por amor al juego hasta el 7 de julio. Después de ahí veremos cuánto realmente cuesta. Esto básicamente es una beta, así que si lo quieres probar lo tienes que hacer ahora y darle con turbo porque se acaba el tiempo, para que ya vayas pensando en integrarlo en tu forma de desarrollar agentes de voz y cómo potenciarte con esto, porque yo te digo que lo va a hacer, es un gran potenciador si lo sabes usar de la forma correcta. Y ahora sí, las funcionalidades básicamente te permite crear y modificar agentes que ya tengas. En esta parte de modificar hay un punto clave, solo te permite modificar tanto agentes recién creados o agentes Conversation Flow, ya que son los que Retail está recomendando más últimamente. Así que si no trabajas con este tipo de agentes, no lo podrás usar todavía, tal vez en un futuro lo añada, pero por ahora no. Ahora otro punto muy interesante que le vi, suele atender a ser lento, y hay que aprovechar esto, que puede llegar a ser un problema en ciertos casos, donde necesites velocidad. Otra interesante limitación es que al crear uno de estos sistemas desde cero, vas a tener esa necesidad de tener algo de noción de lo que estás haciendo. Y si bien Retail con esto intenta democratizar esa información y no tener la necesidad de ser un super experto máquina crack con 20 años de experiencia, todavía se necesita, ya que por ejemplo el haber creado uno de estos sistemas desde cero no me permitió ni me dio la opción de configurar directamente la voz, la velocidad de la voz, el tono. Simplemente se centró en ayudarme con el prompt general y pulir una que otra indicación o uno que otro ajuste, pero que son partes claves y ya uno con más experiencia lo sabe. Ahora, al estar entrenado a agentes ya desplegados en producción, los prompts que te puede dar pueden ser muy interesantes y los puedes utilizar a tu favor, pero claramente una de sus capacidades más potentes es esto: tanto ayudarte a modificarlos como ayudarte a hacer las pruebas, creando casos de test. Una muy buena idea porque antes tenía que hacer manual y esto te ahorra un montón de tiempo. Inclusive le pusieron una barrera para que no haga test a lo loco y te consuma dinero a lo loco. Podría haber sido un problema grave, siempre pidiéndote permiso antes de lanzar cualquier test o varios a la vez. Algo muy interesante también es que tenga esa capacidad de revisar la documentación de Retail, evitándote horas de estar buscándolo todo manualmente o inclusive investigándolo con otras guías por fuera. Pero vamos directo a la parte potente y a los trucos que te pueden ayudar a mejorar y manejar mejor este tipo de guías y que puedas manejar como todo un top esta nueva herramienta. Entonces, ¿cuáles serían estos trucos místicos que te pueden ayudar a mejorar con este asistente nuevo? Primero, si bien este asistente te puede ayudar a hacer todo más rápido, pero también todo más lento si no lo haces bien. Como dije en el punto anterior, suele tender a pensar demasiado algo y hay que aprovecharse de eso para bien, haciendo multitask, es decir, si ya tienes esa posibilidad, potenciarte a ti mismo. Si tú, por ejemplo, no podrías cambiar 20 cosas a la vez del mismo agente, con esto podrías. Y esa es la clave, tanto si estás modificando como si estás creando algo de cero, darle la mayor cantidad de cambios que quieras hacer. Por ejemplo, no te gusta la voz y ya tienes el ID de la voz o el nombre de la voz que le vas a poner, la velocidad, lo más importante, el cerebro o el LLM. Incluso pedir que la IA adapte directamente
este prompt para este LLM, que es algo que suele dar más problemas a la hora de cambiar de modelos. Gracias a esto que conseguirás hacer varias cosas a la vez, que te dé una lista de correcciones larga, que puedas ir revisando, que puedas ir rechazando o aprobando. Y por supuesto, de la misma manera como ves aquí, tendría este cuadro para hacer los cambios o sugerir los cambios. Utilizar este también, no habría problema. A la hora de dar varios cambios en ese mismo cuadro, no se va a confundir la IA. Claro, si le das una buena indicación y lo más ordenada posible. Esto puede hacer que tu desarrollo pase de 2 horas a 1:30 o a media hora si lo haces demasiado bien. Así que puede ser una ayuda muy grande. El segundo punto, uno de los menos comunes y que muy poca gente hace: documentar el agente. Retail acaba de colocar la opción de crear notas y esto está muy bien. Y ahora con Conductor es prácticamente un chiste hacerlo, ya que tiene la capacidad de observar todos los nodos, incluso el prompt principal, y con esto documentarlo para facilitar mantenimientos, que tengas la lógica siempre presente, que es algo que pasa mucho, se te olvida la lógica, tienes que volver a ver nodo por nodo. Simplemente le pedirías a Conductor que te haga el resumen de todo el workflow, de toda la gente, teniendo esa parte de documentación sumamente importante. Y lo mismo del prompt general, facilitando muchísimo que tengas manejada la lógica completamente y evites líos a futuro. Además, otra de las cosas que se puede hacer es directamente señalar nodos. Es decir, lo tocarías, lo clicarías y podrías dar las indicaciones para modificar este de forma más concentrada. Que ya te digo que está ahí, algunas veces comete el error de editar 2 cosas a la vez o varias cosas a la vez. Y con esto te puedes quitar ese lío e ir solo modificando o haciendo mejoras en lo que realmente quieres. Y algo muy top que te vendría también bien es inclusive que esta IA, como la mayoría, puede crear gráficos y podrías pedirle, normalmente él te lo da, pero en el caso de que no te lo dé, pedirle el gráfico del agente con cada uno de los nodos y su lógica para tener algo más visual. Si bien esto no es la maravilla del mundo, es una ayuda muy buena, y en el caso de que estés creando desde cero te dará una idea realmente de lo que es el agente, para que lo puedas personalizar mejor. Pero así la parte más interesante, la creación de un agente y modificación de un agente, para que veas realmente el potencial. Ahora, antes de continuar, te daré un truco adicional. Es que si quieres, inclusive puedes usar Metaprompt para mejorar en el caso de que crees agentes desde cero con Conductor, o modifiques lo que ya tienes. Utilizar Metaprompting, que básicamente simple es pedirle a la IA que se genere un prompt para sí mismo o a otras IAs. Te permitirá mejorar muchísimo el resultado y sobre todo darle a este asistente lo que necesita en realidad, las instrucciones que le vienen bien. Inclusive en el caso de que quieras encadenar prompts para mejorar las partes que ya te detectó o las modificaciones que estás haciendo a un agente. Así que es un buen truco que te lo dejo. Así que ahora sí. Lo primero, la modificación de un agente que ya tenía. La prueba consiste en una base. Y sobre esa base que no tiene nada que ver, que es un guión totalmente diferente, en este caso, un guión para cualificar leads, compradores de viviendas o inmobiliarios, a leads vendedores, interesados en vender sus propiedades, y ver qué tal funciona, y ver si realmente tiene capacidades para crear buenos guiones. Y aquí viene lo importante. Si bien lo hizo bien, tiene sus pequeñas complicaciones que uno ya tiene más experiencia. Como por ejemplo, algo que puede dar cierto realismo, pero si se abusa puede alargar demasiado la llamada. El hecho que la IA cree por sí misma varias preguntas en un mismo nodo, que si bien no podría tener nada de malo, a simple vista, si la pregunta cambia demasiado o son demasiadas, muy seguidas, cae en confundir al lead, y lo que hace es crear confusión. A una persona, si le preguntas varias cosas diferentes y separadas, la vas a marear y no vas a saber qué contestar, por ende dándose más rápido cuenta que es un robot, que es una IA. Este punto es muy clave. Si bien puedes añadir varias preguntas o inclusive preguntar lo mismo de distintas formas en un mismo guión, al ser alguien completamente novato que nunca ha hecho esto ni sabe nada de esto, va a caer en esto, perdiendo la efectividad de las llamadas, gastando mucho más tiempo y muchos más tokens, haciendo más barato la gente IA, haciendo mucho más difícil controlar las transiciones que hacer tantas preguntas en un mismo nodo. Realmente, ¿cómo harías las transiciones? Pero básicamente, como ves,
Tampoco es que tenga mucha magia ni nada por el estilo. Según lo que estabas buscando cambiar y lo que le pediste que cambiara, en este caso la lógica de la gente, me dio una hoja de ruta y creó la hoja de ruta con las preguntas que necesitaba darle para el cambio de lógica. Algo muy bien, la verdad, para mantener una lógica concreta y un orden. Y nada de otro mundo. Después de responder las preguntas se pone manos a la obra. Y como siempre, todo te pide permiso. La gran diferencia de este conductor, completamente integrado con Retail, y por ejemplo un Claude que controle Retail, va a ser el tiempo que se demore en configurar absolutamente todo en Claude. Tendrás que añadirle skills y formas para que entienda de verdad la documentación de Retail, cosa que Conductor no sería necesario. Lo mismo para la gente principiante. Es una barrera de entrada menos utilizar algo integrado nativamente que algo externo. En esta prueba, como te digo, ya fui viendo más la capacidad y la lentitud que te contaba. Y por ello ya empecé a encadenar instrucciones y encadenar mejoras, que era lo más clave en vez de estar uno por uno intentando pulir y regenerar resultados de una sola mejora, permitiendo avanzar demasiado rápido. Puedes reducir muchísimo el tiempo de desarrollo e inclusive tener ideas para mejorar una lógica. Pero si lo haces mal, puedes aumentar muchísimo el tiempo de desarrollo. Y en el caso de que ya tengas un producto prácticamente estandarizado, puede ser un lío. Y algo muy interesante a tener en cuenta. El segundo caso fue crear un agente de recaptaciones single prompt, de completo cero. Y es más de lo mismo después de darle el prompt. Inclusive se puede añadir aquí una página web ya descargada y simplemente copiarías el archivo para que esta IA se base directamente en eso. Aquí lo que probé, y un truquito que me vino bastante bien, fue que yo ya tenía la plantilla de borrador para este tipo de sistema que lo venía planteando. Y lo único que hice fue hacer que esta IA se basara en esa plantilla y la mejorara para tener mi estructura y algo más fuerte. Y fue bastante bien, la verdad. Aquí también algo que me encantó, que es muy potente, es esa capacidad de poder ver los cambios de la IA antes de que los haga y que te lo pregunte siempre. Otra de mis partes muy potentes, como dije, era la parte de test, que sin duda esto sí ahorra demasiado tiempo, que te pueda crear 10 casos de test con distintas lógicas, distintos avatares, y que si bien yo testé 2 y me salió a este precio 52 centavos por 2 tests, dependerá mucho y variará según la IA que estés usando, según la cantidad de tokens que estés usando. En conclusión, esta IA es muy útil. Veremos cuánto cuesta al final y cuánto se puede ganar, por supuesto, ya con algo tan poderoso. Y hablando de poderosos, si te interesa hacerte mucho más crack en esto de la IA de voz, toca aquí y conoce muchos más trucos completamente gratis.